Les invito a que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hemos estado estudiando el capítulo 15 de Primera a los Corintios, y donde básicamente nos presenta el apóstol Pablo o nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Es el tema que el apóstol Pablo aborda allí. Y después de haber escrito 7 oraciones condicionales para mostrar los resultados que vienen de negar la resurrección, como veíamos el domingo anterior, estaban 7 oraciones condicionales para demostrar los resultados que vienen de negar la resurrección. Ahora el apóstol Pablo abandona la enseñanza contraria de algunos corintios para concentrarse básicamente en la doctrina consistente de la iglesia cristiana, la cual es el dogma de la resurrección, el dogma de la resurrección de Cristo. Esa es la doctrina consistente de la iglesia cristiana. Para el apóstol Pablo, la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, con profundas y permanentes implicaciones. Dios el Padre resucitó a Cristo Jesús para conseguir la restauración de su pueblo. Hermanos, hoy vamos a ver como tema Cristo, la garantía de nuestra propia resurrección. Cristo, la garantía de nuestra propia resurrección. Y vamos a ver la realidad de la resurrección en los versículos que acabamos de leer, en versículos 20 al 22. Entonces, Cristo, la garantía de nuestra propia resurrección, y vamos a ver la realidad de la resurrección en los versículos que acabamos de leer en el 20 al 22. Y el apóstol Pablo comienza reafirmando una vez más la resurrección de Cristo en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ese es el tema principal del apóstol Pablo. Es una verdad la cual ya los lectores de la carta a los Corintios ya reconocían y creían acerca de esta gran verdad. De hecho, este testimonio breve resume un hecho incontrovertible que está arraigado en la historia y que es básico para la fe cristiana, el cual es Cristo resucitó. Hermanos, Cristo resucitó. Es un hecho incuestionable, histórico, una verdad fehaciente. La evidencia que el apóstol Pablo ha esgrimido en la primera parte de este capítulo, lo cual nosotros hemos visto ya, es suficiente para los creyentes. Nos presentó o nos ha mostrado acerca de la tumba vacía, las apariciones que Cristo tuvo tanto a los apóstoles como a más de 500 personas a la vez. Todas estas cosas, amados hermanos, son pruebas suficientes para las personas, mayormente para los creyentes. Aunque los incrédulos se burlen muchas veces de los cristianos con respecto a estas cosas, los cristianos no necesitamos más pruebas adicionales de esta verdad histórica, que en nuestras mentes y en nuestros corazones es irrefutable. De hecho, la palabra misma, cuando nos muestra acerca de esto, el Espíritu Santo de Dios obra en nuestros corazones para aceptar esto como una verdad irrefutable. De hecho, esto fue algo que los primeros creyentes, los apóstoles, en el libro de los Hechos, nos muestran como una verdad clara la resurrección de Cristo.
Dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15, hablando el apóstol Pedro, dice a los judíos, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pedro, como muchos otros apóstoles más y muchos otros cristianos, eran testigos, o fueron testigos más bien, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta gran verdad. Pero dice, primicia de los que durmieron es hecho. Y es necesario, amados hermanos, que de alguna manera podamos, me permita el que pueda explicar acerca de esta expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí, primicia de los que durmieron es hecho. Porque para nosotros, cuando leemos este texto o esta parte, primicia de los que durmieron es hecho, muy probablemente no podemos entender de lo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose. Pero el apóstol Pablo da por sentado que sus lectores, los lectores de la primera epístola a los Corintios, conocen lo que el Antiguo Testamento enseña sobre las primicias o sobre los primeros frutos. Él muy probablemente daba por sentado acerca de esto, que sabían a qué se estaba refiriendo él o qué quería él mostrar con esta expresión, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, estos eran las primicias, los primeros o el primer fruto de una cosecha, y que el pueblo de Israel ofrecía a Dios en reconocimiento de su fidelidad por haber provisto frutos en el tiempo requerido. La primicia era algo que el pueblo de Israel llevaba como fruto de su primer fruto, era presentado delante del Señor como muestra o un reconocimiento de la fidelidad de Dios por haber provisto frutos en la cosecha del pueblo. De hecho, Moisés mandó que los israelitas ofrecieran una gavilla del primer grano que se coseche. Y esto debía realizarse delante del Señor al día siguiente del sábado que venía después de la fiesta de Pascua. Antes de que los israelitas pudieran recoger sus cosechas, ellos tenían que llevar a los sacerdotes una muestra representativa, lo cual era como una especie de ofrenda para el Señor. Y a eso que ellos llevaban se les llamaba primicias. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 10 al 11, donde nos muestra o nos presenta acerca de esta acción. Levítico 23, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Sí? Entonces, amados, en otras palabras, los israelitas no podían cosechar hasta que no se ofrecieran las primicias de ese primer fruto. No podían cosechar, no podían recoger sin antes haber presentado primeramente estos primeros frutos, esta primicia delante del Señor, lo cual el Señor demandaba que debía hacerse para el pueblo de Israel. Hermano, y esto es lo que está diciendo Pablo con la figura que emplea aquí. Quiero que miremos un poco la figura que el apóstol Pablo emplea aquí, de que Cristo es hecho primicia de los que durmieron. Porque
lo que está apuntando el apóstol Pablo es que la propia resurrección de Cristo, la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era las primicias de la cosecha de la resurrección de los creyentes muertos. Cristo era las primicias, el primer fruto de la cosecha de la resurrección de los muertos. Mediante su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo hizo una ofrenda al Padre a nuestro favor. Mire, quiero que noten ese tipo de cosas. Lo que hacía el pueblo de Israel con respecto a las primicias o frutos de sus cosechas era presentarle. No debían coger primeramente nada sin antes presentar al Señor la primicia o la ofrenda. Y esto era una especie de ofrenda al Señor, obviamente, en gratitud por su fidelidad, por haber concedido todo lo que Él había dado. ¿Sí? Y de alguna manera esto, amados, era, como dice el texto que leíamos, aceptable delante de Dios. Eran aceptos delante de Dios. Entonces Cristo, por su obra en la cruz, tanto de muerte como resurrección, hizo una ofrenda al Padre, pero la hizo a nuestro favor, hermanos. La expresión primicias o primeros frutos nos dice que la primera gavilla de la cosecha de grano que se avecina será seguida por el resto de las demás gavillas. Es decir, esa primera cosecha o este primer fruto que se presentaba significaba que esto era lo primero de las demás cosechas que vendrían anteriormente. Al Cristo hacer esto también, ser presentado Él como las primicias de los que han muerto, está apuntando de alguna manera que su resurrección nos confirma o nos demuestra que le seguirá la resurrección de los demás muertos, los muertos en Cristo. Cristo se convirtió en las primicias por su resurrección, hermanos, y esto garantiza de esta manera a todos los que les pertenecen que ellos también participarán de su resurrección, hermanos. Es una garantía de que realmente nosotros también participaremos de la resurrección de los muertos. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que la resurrección de Cristo es, por así decirlo, la cuota inicial para su pueblo o su garantía, hermano. O sea, usted sabe lo que es una cuota inicial. ¿Qué hace usted qué entiende usted cuando alguien le dice una cuota inicial de algo? Lo que quiere decirle, hermano, es una especie de garantía de que ciertamente te voy a pagar el resto que te debo. Te estoy dando esta parte como garantía de que ciertamente tengo la responsabilidad de pagarte o te voy a pagar lo que te debo. Entonces, de alguna manera, la resurrección de Cristo es como una especie de garantía o de cuota inicial de nuestra propia resurrección, hermanos. Cristo no es los primeros frutos de los que han sido resucitados, y esto es muy importante, sino que es los primeros frutos de los que han muerto. Hermanos, quiero que piensen acerca de eso. Ningún ser humano ha sido resucitado física y permanentemente de los muertos. Oiga la expresión que estoy utilizando. Ninguna persona, ningún ser humano ha resucitado física y permanentemente de los muertos. Usted me dirá, pero uno ve varias personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. El hijo de la viuda de Sarepta, por ejemplo, el de la tsunamita, resucitaron, pero murieron unos años más tarde. Lo mismo ocurrió con la hija de Jairo, el joven de Naín y hasta el mismo Lázaro. Todos ellos murieron, resucitaron, pero tiempo más tarde murieron. Hermanos, solo Cristo ha conquistado la muerte y solo Cristo ha resucitado del todo de los muertos. Todos los demás deben esperar
hasta que sus cuerpos resuciten el día indicado. Hermanos, de alguna manera la resurrección es que Cristo venció con la resurrección la muerte y el poder de la muerte para no morir más. Hermanos, Cristo es primicia de los que han muerto. Porque nuestro Señor Jesucristo no volverá a morir más. Él venció la muerte en la cruz. Su victoria fue la resurrección. Por eso, como vamos a ver más adelante, Él dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Y es la muerte ciertamente, hermano, por medio de la resurrección de Cristo. Porque todos aquellos que creen en Cristo resucitarán para nunca más volver a morir, hermanos. Así que de alguna manera, la resurrección de Cristo, si tenemos en mente lo que es el tema de la primicia, los primeros frutos, lo que esto significa, la resurrección de Cristo no podía haber sucedido aislada de la nuestra. Es decir, la resurrección de Cristo, la resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo, requiere también nuestra propia resurrección, porque su resurrección era parte de la amplia resurrección de los redimidos de Dios. Lo que estaba mostrando también, entre otras cosas, al resucitar Cristo, no solamente su victoria sobre la muerte y el pecado, y ser una ofrenda aceptable delante de Dios, sino que también le seguiría una amplia resurrección para los suyos, para su pueblo, porque que Cristo, Él vino a morir, a dar su vida por su pueblo, por sus escogidos, hermanos. Hermanos, así que de alguna manera la resurrección a la que el apóstol Pablo se refiere aquí es a una resurrección permanente, es a una resurrección definitiva. No volverá a morir más. Cristo mismo fue el primero en resucitar para nunca morir otra vez. La garantía, amados, de nuestra propia redención está en Cristo. Ofrenda aceptable para el Padre. Pero el versículo 20 dice también: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los que durmieron, ya nosotros de alguna manera hemos podido ver la expresión que el apóstol Pablo utiliza aquí. Los que durmieron se refiere entonces a los muertos. Es primicia no los que reposan del sueño, sino de que realmente han muerto. Se refiere a los muertos, y en este caso se refiere a los justos, cuyos espíritus partieron para estar con el Señor, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo dice, porque estoy puesto en estrecho, porque él dice, si parto con Cristo. Hermanos, ciertamente los espíritus de todos aquellos que han muerto en Cristo, están con Cristo, hermano. Están con Cristo, eso dice la palabra. Pero sus restos permanecen en la tumba. ¿Saben por qué? Esperando la resurrección de sus cuerpos. Porque nuestros cuerpos serán resucitados. Qué maravillosa esperanza tenemos. Versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí el apóstol Pablo utiliza una analogía entre Cristo y Adán. Dice, por medio de Cristo, como un hombre, Cristo hombre, vino la resurrección de los muertos. De igual forma que la muerte entró por un hombre por medio de Adán. Mire, la resurrección vino por un hombre, así como también la muerte vino por un hombre.
Adán. Y la enseñanza de Pablo aquí es que la humanidad de Cristo, esa humanidad de Cristo, estaba inexplicablemente involucrada tanto en su resurrección, en la resurrección de Cristo, como también en la nuestra, porque Él era nuestro representante, hermanos. Debido a que Jesús murió, fue sepultado y fue resucitado como un hombre, es que precisamente pudo llegar a ser las primicias de todos los otros seres humanos que serán resucitados para la gloria de Dios Padre. Por eso es importante igualmente, amados hermanos, la doctrina de la encarnación de Cristo. El Cristo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad. Porque la muerte vino a los hombres por un hombre. Era necesario que la resurrección viniera a nosotros también por un hombre. Jesucristo, hombre, hermanos. Como ya hemos indicado, las primicias y todo el resto del fruto eran de la misma cosecha. Usted tenía que presentar primicia. En cuanto a las primicias en el Antiguo Testamento, eran primicias de la cosecha, de esa misma cosecha. No debían ser de otra cosecha, ¿sí? Sino esa misma a la cual estaban ofreciendo al Señor. Entonces, de alguna manera, esto muestra también acerca de nuestra resurrección. Y Pablo continúa en el versículo 22, explicando cómo afecta esta gran verdad de la resurrección de Cristo a los creyentes. Porque esto afecta, hermano, de alguna manera. Esto afecta en gran manera a nosotros como creyentes. Pero nos afecta de manera positiva. Claro está. La convincente analogía viene del primer hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Del mismo modo que Adán era, por así decirlo, el progenitor de todos los que mueren, Cristo es el progenitor de todos los que resucitarán para vida eterna. Bueno, en cualquier caso que de esta manera se haya dado, la acción de un hombre, Adán, causó que las consecuencias de ese acto se aplicara a todas las personas que estaban identificadas con él. Esa representación, en Adán estábamos representados todos los seres humanos, toda la humanidad. Cuando Adán pecó, toda su posteridad también pecó con él. Estábamos identificados en Adán, representados en Adán. Hermanos, los que están identificados con Adán, todos los que han nacido, están sujetos a la muerte por causa del pecado de Adán. Esa es la verdad. Asimismo, en la analogía que usa el apóstol Pablo, los que están identificados con Cristo, todos los que han nacido de nuevo en Cristo, están sujetos a la resurrección para vida eterna por causa de la obediencia de Cristo. Miren esta importante analogía, hermanos. Si todos aquellos que están identificados con Adán mueren, todos los que han nacido son sujetos de muerte y del pecado, todos aquellos que están en Cristo, que han creído en Cristo, que han puesto su confianza en Cristo Jesús, estando identificados con Él, están sujetos a la resurrección de vida eterna. Tremenda esperanza que tenemos nosotros los cristianos en Cristo, hermano. La resurrección de nuestros cuerpos. En Adán todos han heredado una naturaleza de pecado. Y por esa razón todos mueren. Todo ser humano está representado en Adán. Pero en Cristo, todos los que creen en Él han heredado vida eterna y serán vivificados tanto en el cuerpo como también en el espíritu, como dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos
Romanos 5:19. Y otra vez utiliza la analogía del apóstol Pablo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero hay algo muy importante que no quiero pasar por alto, que nos presenta el versículo 22 de 1 Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es la expresión todos, que muy probablemente pueda traer confusión en algunas personas. Por muchos, numerosos pasajes de las Escrituras, nosotros sabemos que los dos todos que se utilizan en este versículo, en el versículo 22, aunque son semejantes en algunos aspectos, no pueden ser iguales. No pueden ser iguales, como lo voy a tratar de explicar. Porque los que intentan leer en este versículo el universalismo o que enseñan de una salvación universal en este pasaje, hermano, tienen que contradecir los otros pasajes que enseñan acerca de la condenación. Porque alguna persona piensa, no, ahí dice que todos hemos muerto en Adán, entonces todos seremos resucitados también en Cristo, entonces todos seremos salvos. Es como lo mismo que muestran allá en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando Juan utiliza la expresión de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ellos dicen, la palabra mundo se refiere a todo el mundo entero. Entonces todo el mundo entero va a ser salvo. No, hermanos. Porque si hace esto, entonces tendría que contradecir los otros pasajes que enseñan de la condenación. ¿Sí? Por ejemplo, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 9. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí dice el apóstol Pablo que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí claramente nos muestra, hermanos, que habrán personas, y hay personas que no conocen ni obedecen el evangelio, y dice claramente que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hacen con estos textos? También, por ejemplo, Apocalipsis 20:15, donde dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea, esto supone de que realmente hay personas que no van a estar escritas en el libro de la vida y que obviamente van a ser lanzados al fuego eterno. Así que el significado del versículo 22 no es que todos van a ser salvos, que todos van a ser resucitados para vida eterna, sino que el significado del versículo 22 es que todos los que por naturaleza tienen su origen en Adán mueren. Pero en forma similar, todos los que por la fe, y aquí está el punto, todos los que por la fe están incorporados en Cristo serán vivificados. Entonces la palabra todos allí está apuntando a todos aquellos que creen. Todos aquellos que creen son los que serán o experimentarán la resurrección para vida eterna. Mientras que toda la humanidad enfrenta la muerte a causa del pecado de Adán, hermanos, preciosa esperanza y gloriosa de los creyentes, solo los que están en Cristo recibirán la vida a causa de su resurrección, hermano. Solamente los creyentes en Cristo. De hecho, el Nuevo Testamento enseña que la expresión dar vida se refiere solo a los creyentes y no a los incrédulos. De hecho, las Escrituras nos muestran
que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados. Así que el apóstol Pablo explica básicamente en estos textos de 1 Corintios 15 la resurrección de Cristo y de su pueblo, pero no la de los paganos, no de los incrédulos. O sea, el foco o lo que realmente el apóstol Pablo explica en este texto es la resurrección de Cristo y la nuestra, hermano. La resurrección de Cristo y la de su pueblo. Otro aspecto importante que debemos mirar en estos textos es que aunque la herencia de vida en ambos casos es tanto corporal como espiritual la que el Señor nos ofrece, aquí en estos textos el apóstol Pablo hace hincapié sobre todo a la corporal, a la resurrección corporal. Era lo cual la iglesia de los Corintios tenía muchas dudas y muchas ideas preconcebidas que eran contrarias a las Escrituras, porque ellos consideraban o creían algunos de ellos que el cuerpo era malo. El apóstol Pablo hace aquí hincapié sobre todo a la resurrección corporal. Por medio del pecado de Adán, el hombre muere espiritualmente y obviamente queda sujeto a la muerte corporal. En ese pecado de Adán, el hombre murió espiritualmente para con Dios, pero también trajo consecuencias en su cuerpo, porque murió también físicamente. Asimismo, por medio de Cristo, los creyentes reciben vida espiritual y serán resucitados corporalmente. Es decir, todo lo que se perdió en Adán es recuperado en Cristo, hermano. Para nosotros como pueblo de Él, como pueblo suyo. Pero obviamente hay que decir, nuestro espíritu, debido a que ya va a estar con el Señor en el momento de nuestra muerte, solamente tocará esperar la resurrección. Solo nuestro cuerpo será resucitado y esa es la verdad que se recalca aquí. Hermano, si alguno de nosotros muere ahora antes de que Cristo venga, nuestro espíritu ciertamente irá con el Señor. Ciertamente estará con el Señor. Y nuestro espíritu esperará efectivamente la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Cómo será eso? No sé, hermano. No sé cómo será eso. Poder glorioso de Cristo para poder darnos un cuerpo para nuestro espíritu. Pero entonces alguien preguntará, ¿habrá una resurrección general? ¿Y qué de los no creyentes? Pues ciertamente habrá una resurrección general. Los creyentes serán resucitados para vida eterna, pero los incrédulos, los no creyentes, los que no están en Cristo, resucitarán, pero para vergüenza y desprecios eternos. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, así como los que han muerto en Cristo, sus espíritus están con Cristo, esperando la resurrección de sus cuerpos en ese día en que el Señor ha determinado, todos aquellos que han muerto sin Cristo, sus espíritus están siendo atormentados en este momento. Y efectivamente recibirán también la resurrección, recibirán también sus cuerpos, serán unidos a su espíritu, pero no para experimentar vida eterna, sino confusión eterna, condenación eterna. Un cuerpo para ser castigados eternamente y para siempre. La gloriosa esperanza que tenemos los creyentes es que ciertamente nuestra resurrección es para vida por Cristo Jesús. Quiero traer unas aplicaciones muy importantes con el hecho de la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los creyentes. La resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor, lleva consigo muchas, pero muchas implicaciones maravillosas. Muchas implicaciones maravillosas para nosotros, los que hemos creído, para todos aquellos que están en Cristo. La primera es que ella vindica a Jesús. La resurrección de Cristo, su resurrección vindica a Cristo. Miren, en otras palabras, algunas personas pensaron que si Jesús murió en la cruz, fue porque lo merecía. Hay personas que piensan así. Fue declarado culpable por la corte romana. El Antiguo Testamento insiste en que cualquiera que sea colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Pero mis amados, resulta que Cristo no murió como un hombre condenado por su propio pecado. Él no murió condenado por su propio pecado. Que la Biblia dice que Cristo anduvo sin pecado en ese mundo, hermano. En lugar de ello, nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados. Y ese sacrificio de Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, agradó tanto a Dios, fue tan agradable y tan acepto delante de Dios, que Dios le resucitó. La prueba de esa aceptación, de ese sacrificio de Cristo por nuestros pecados, fue la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Por tanto, su resurrección es una manera de vindicarlo. Es una evidencia clara de que cuando Jesús dijo, consumado es, Dios estuvo de acuerdo con eso. Él dijo, Padre, consumado es. De hecho, todo lo que tenía que hacer con respecto a la salvación ha sido hecho. ¿Y cómo demostraba que realmente esto fue agradable y acepto delante de Dios y que fuera propicio verdaderamente para nosotros? La obra de redención fue consumada y el Padre bendicó a Jesús mediante la resurrección de entre los muertos. Bendito sea nuestro glorioso y precioso Salvador. Hay seguridad para todo aquel que viene a Cristo, porque ciertamente Él consumó todo lo que nosotros necesitábamos para nuestra salvación. Fue una ofrenda agradable delante de Dios. Pero segundo, la resurrección también muestra, hermanos, que el Evangelio también tiene que ver con nuestros cuerpos como seres humanos. Mire, la resurrección nos enseña que el Evangelio también tiene que ver con nuestros cuerpos corporales. Ese tema de que lo importante realmente es tu alma, lo importante realmente es tu espíritu, y qué de tu cuerpo. ¿Puedes hacer lo que quieras con él? Mira que seremos resucitados corporalmente. Nuestra salvación, nuestra redención es integral, no es solamente espíritu, es también corporal. En otras palabras, hermanos, algunas personas piensan que que nuestro estado final será un espíritu etéreo, sin ninguna conexión a un cuerpo. No sé cómo se han imaginado a muchas personas acerca de eso. Allá un espíritu etéreo en el cielo, sin cuerpo. Pero hermanos, parte de nuestra creencia elemental como cristianos es que en el cielo nuevo y la tierra nueva, como nos presenta la palabra, el destino final, el hogar de justicia de nosotros, no habrá solo existencia celestial, sino que también habrá existencia terrenal. Dice cielos nuevos, habrá cielos nuevos y una tierra nueva. Y nosotros tendremos cuerpos resucitados como el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorioso. Porque entre otras cosas, hermanos, nosotros somos personas esencialmente corporales. Somos esencialmente corporales. Somos espíritu
y cuerpo. Un ser humano es espíritu y cuerpo. Un ser humano no es solamente espíritu. Un ser humano no es solamente cuerpo. Fuimos creados esencialmente corporales, tanto cuerpo como espíritu. De hecho, por eso es que la muerte es horrible, es horrenda, es una abominación. Porque la muerte lo que hace es desunir dos esencias elementales que fueron creadas para estar unidas e inseparables. La muerte es separación entre espíritu y el cuerpo. Pero como Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de los muertos, dice que Él venció la muerte. Entonces nosotros, eso que produjo la muerte por causa del pecado, que hubo separación en nuestro espíritu y nuestro cuerpo, precisamente eso es lo que vamos a recibir allá en gloria. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo unidos para adorarle y alabarle por los siglos de los siglos. Entonces debemos considerar nosotros firmemente el tema de nuestro cuerpo, en cómo estamos nosotros viviendo aquí, porque hemos de glorificarle también en cuerpo y espíritu a nuestro Dios por la eternidad. Y por último, con esto también viene una visión de la vida, hermano, y de la existencia que va más allá de la vida. Nosotros no debemos pensar que el cristianismo simplemente resuelve algunos problemas de nuestra vida presente. La meta final va más allá. Hermano, cuando nosotros envejecemos por causa del pecado y se nos cae el cabello por causa del pecado, la artritis comienza a afectarnos, a muchos de nosotros. O sufrimos algunos demencia, algunos sufrirán cáncer, dificultades, problemas. De repente, hermanos, la resurrección comienza a parecernos una muy buena idea, porque nuestra esperanza no es sobrevivir en este mundo los 70, los 80 e incluso los 90 años. Nuestra esperanza es finalmente, hermanos, tener un cuerpo resucitado como el de Cristo Jesús. Aquí sufrimos dificultades, consecuencias en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu por causa del pecado. Pero ese día nuestra esperanza es que allá en la eternidad con nuestro Cristo, ya eso no será un problema para nosotros, hermanos. Cristo es la primicia. Nuestro cuerpo ha sido asegurado por el de Cristo. Y pronto, muy pronto, hermanos, no sé cuándo, pero pronto, le seguiremos para unirnos a Él en una existencia resucitada. Una resurrección corporal en el nuevo cielo y en la nueva tierra, en el hogar de la justicia que Cristo ha comprado para su pueblo. Él dijo, iré a preparar morada para vosotros, para nosotros los que hemos creído en Él. Hermanos y amigos, qué gloriosa esperanza tenemos en Cristo. Qué garantía, una garantía segura de que ciertamente seremos resucitados en Cristo los que hemos confiado en Él.